Ya. Bueno, buenas tardes nuevamente, agradeciéndoles por la paciencia y tolerancia. Tuvimos un problema con internet, parece que ya se solucionó, ya aquí con nuestros amados que nos hicieron favor de ayudarnos, y parece que ya está arreglado. Y no sé, no tengo la seguridad, No, sí está bien. ¿No? Yo... ¿Está transmitiendo? ¿Cómo va a estar transmitiendo? ¿Quiere checar en su celular si está la transmisión en vivo por ahí, por favor? Sí, es que sí. No, ya está Juan Carlos, ya está Marjorie. Ok, bueno, pues entonces vamos a comenzar. Aquí no me deja, realmente aquí me dice que que no estoy conectado. Pero si ya están por ahí conectados, si ya están siguiendo la transmisión, bueno, pues qué bueno, nos da gusto poder saludarles, recibirles en este domingo, y vamos a continuar con la enseñanza que empezamos a ver la semana pasada. Y la semana pasada nosotros estábamos viendo la manera en la que Jesús, como un vaso, como un recipiente, como una vasija contenedora de Cristo, el Hijo de Dios, todo lo que hace Jesús lo hace a fin de que se cumpla lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, porque Jesús tiene un claro conocimiento de Cristo que mora en él, y al tener un conocimiento de Cristo que mora en él, tiene un entendimiento del propósito que Dios el Padre está cumpliendo a través de Cristo dentro de Jesús como vaso, dándole cumplimiento a toda la palabra profética que se profetizó en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y nosotros veíamos cómo Jesús por eso no veía pecadores, porque cuando Jesús estaba con las personas, Jesús no veía pecadores, pues Jesús veía a las personas después de la obra consumada, entendiendo que Cristo que vivía en él, después de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, iba a vivir dentro de las personas, y por tal motivo las personas también iban a recibir la vida zoe de Dios, que les iba a dar vida, les iba a salvar de la muerte, les iba a regresar nuevamente al Padre para que fueran uno con el Padre, situación que desde Adán hasta Moisés en la ley no se daba. Nosotros tenemos que entender algo que es importante, y es que de Adán a Moisés, el viejo hombre, el primer Adán, ese hombre quedó enemistado con Dios en una mente carnal, en una mente entenebrecida, en una mente vana, en una mente enemiga de Dios. Y ese hombre quedó enemistado con Dios de tal manera que él no fue uno con el Padre al no participar del árbol de la vida, sino que se hizo uno con el conocimiento del bien y del mal al participar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y de esta manera decidió gobernarse a sí mismo por su alma, por su ego, por su yo, gobernarse por sí mismo, y rechazó el gobierno de Dios, de tal manera que este hombre estaba apartado, separado o destituido de la gloria de Dios, ¿verdad? Estaba destituido y apartado de la gloria de Dios. Eso quiere decir que mientras el primer Adán estuviera vivo, o mientras Adán estuviera vivo, Adán tenía que estar completamente separado de Dios, porque Adán es un pecador. Adán es un muerto espiritual por causa de su pecado, por causa de sus transgresiones, y este hombre no podía regresar a Dios el Padre.
Entonces se requería de la vida Zoe de Dios en Cristo. Por eso cuando usted lee ahí la Biblia, dice Jesús, el Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí o a través de mí. Entonces el propósito de Cristo es llevar nuevamente de regreso al hombre con el Padre, o al Hijo con el Padre, al hombre con Dios y al Hijo con el Padre. El propósito de Cristo es regresarnos a la comunión con el Padre por medio de la gracia, porque esa comunión solamente existía entre el Hijo y el Padre, pero a través de la gracia es que nos hace partícipes de esa comunión que solamente existía entre ellos, para que por medio del Hijo ahora también nosotros estemos en esa comunión, intimidad y relacionamiento por medio de la gracia para ser uno con el Padre. Entonces, después de la obra consumada de Cristo, es que Adán muere, o sea, Adán es destruido, y en la resurrección de Cristo es creado un nuevo hombre que ya no tiene nada que ver con Adán. Es creada la nueva criatura, la nueva creación, el nuevo hombre que ya no tiene absolutamente nada que ver con el primer Adán. Y este hombre en resurrección puede regresar al Padre, su espíritu vuelve a ser uno con el Padre, su alma vuelve a ser es gobernada por primera vez por Dios, porque nunca fue gobernada por Dios, porque Adán no participó del árbol de la vida. Y ahora este hombre puede regresar al Padre, y por eso es que este hombre nuevamente es uno con Dios después de la obra consumada de Cristo. Amén. Amén. En Adán no, Adán estaba separado. Adán no podía volver al Padre de ninguna forma porque era pecador, y Dios y el pecado, la luz y las tinieblas no tienen comunión. No había manera de que Adán como tinieblas, de que Adán como oscuridad pudiera regresar al Padre. Entonces el nuevo hombre, que ya no tiene nada que ver con Adán, ese nuevo hombre es en quien en resurrección a través de Cristo regresa con el Padre para ser un espíritu con el Padre, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y porque el Espíritu clama en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Entonces mire qué importante poder entender esto, porque Jesús entendía todo eso que yo le estoy diciendo al conocer a Cristo que vivía dentro de Él, y al conocer a Cristo que vivía dentro de Él entendía perfectamente el propósito. Así es que Jesús, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nosotros vemos la vida de un vaso que tiene la revelación del Hijo expresándose a través de él como vaso, que tiene el conocimiento del Hijo viviendo dentro de él como recipiente, y que entiende que este Hijo se está expresando a través de su vida y está haciendo que se cumpla todo lo que fue hablado en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas por Dios. Se está cumpliendo a través de este vaso por medio de Cristo que mora en él, porque en Cristo Dios cumple su propósito eterno, según Efesios 3:11. Entonces, cuando Él ve a las personas, Él no ve pecadores, porque Él está viendo la obra consumada. Él no ve muerte, porque Él está viendo que Cristo va a quitar la muerte. Él no ve pecado, porque está viendo que Cristo va a quitar el pecado. Él no ve pecados, porque Él ve que Cristo va a perdonar los pecados. Él no ve diablo, porque ve que Cristo va a destruir al diablo. Él no ve a Adán, porque Él ve que Cristo, y sabe que Cristo dentro de Él va a destruir a Adán en la cruz. Entonces, cuando Jesús está caminando entre Adán, en el primer siglo antes de su obra consumada, lo que Jesús está viendo son personas reconciliadas, justificadas, santificadas, redimidas por medio de la obra consumada que Cristo dentro de él va a llevar a cabo. Por eso es tan importante que usted y yo podamos conocer a Cristo que vive dentro de nosotros, y de esa manera podamos entender el propósito que Él ya cumplió, y que ahora a través de nosotros está enseñándole a todos para que podamos llegar a la plenitud, a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a la plenitud, hasta que todos lleguemos a la plenitud. Actualmente algunos están viviendo plenos, pero no todos estamos viviendo en plenitud. Cuando todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios, al conocimiento del propósito eterno cumplido en el Hijo, entonces todos llegaremos a esa estatura y todos viviremos en plenitud. Amén. Entonces, mire, poder entender lo que este vaso llamado Jesús, contenedor de Cristo en el primer siglo, hacía, me permite de alguna forma tener un modelo y un parámetro de lo que yo como vaso en el siglo XXI tengo que hacer.
Porque si en el primer siglo Jesús hizo aquellas cosas, entendiendo lo que Cristo estaba por cumplir a través de él, y lo que después de lo que Cristo cumpliría, la gente alcanzaría, o la identidad que obtendría, pues ahora eso ya tiene 20 siglos, 21 siglos que pasó, y yo necesito saber que históricamente eso ya pasó en el primer siglo y que yo soy 21 siglos después, en donde yo tengo que acomodar lo espiritual o lo espiritual conforme al tiempo histórico que yo estoy viviendo. Yo no le puedo decir a las personas arrepiéntanse, porque no son judías ni gentiles, porque ellas ya nacieron en el reino, ya nacieron reconciliadas, ya nacieron siendo uno con el Padre. ¿De qué se van a arrepentir si ellos no conocieron pecado? Si ellos no tuvieron pecados, si ellos no conocieron la muerte, porque en el primer siglo Cristo quitó todo eso. Y cuando yo nací en el siglo XXI, yo ya nací reconciliado, ya nací hijo, ya nací rey en un reino en donde no había pecado ni había pecados. Y lo que hay, como lo he dicho toda la vida, es ignorancia. Y por causa de esa ignorancia es que la gente vive como si fuera pecadora. Es que la gente vive como si Adán todavía existiera. Es que la gente vive como si el viejo hombre aún no hubiera sido destruido. Por causa de la ignorancia. Porque cuando yo entiendo que Cristo quitó todo eso, que Cristo quitó y consumó todo eso, yo entiendo que yo nací en un tiempo de libertad, en un tiempo de reino, en un tiempo de plenitud, en un tiempo de gracia, en un tiempo en donde todo está a favor, en donde todo está cumplido. Pero retomando nuevamente esto que estoy hablando acerca de Jesús como el vaso, a mí me impresiona mucho la manera en la que Jesús, como vaso entendido, como contenedor de Cristo entendido, hizo las cosas, cómo predicó el Evangelio y cómo Él enseñó y se impartió a los demás, o impartió a los demás esta vida por medio de su ejemplo. Porque Jesús no predicaba usando muchas palabras, sino usando acciones, usando actitudes, usando ejemplos, siendo un modelo para los demás, que expresaba el entendimiento que Jesús tenía del propósito de Dios que estaba cumpliendo a través de Cristo que estaba dentro de él. Y cuando yo veo eso, yo veo que yo estoy llamado a entender de la misma manera en la que Jesús entendió lo que me toca hacer en el siglo XXI. Porque Jesús hizo todo eso en el primer siglo, pero yo ya no estoy en el primer siglo. Hace unos días me preguntaban, oye, entonces ya no tenemos que evangelizar. Digo, bueno, depende para ti qué es evangelizar, porque si vas a salir a decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados, oye, eso fue para la gente del primer siglo. Y nosotros estamos en el siglo XXI, en donde ya no hay pecado, donde ya no hay pecados. Y si hablamos de arrepentimiento, que es metanoia, cambio de mentalidad, pues sí, tienen que renovar su mentalidad a fin de entender la obra consumada, para poder entender que Adán ya no existe y que ellos nacieron en resurrección en un nuevo hombre que es uno con el Padre. Pero tú ya no tienes que salir a decirle a la gente, oiga, si no se arrepiente se va a ir al lago de fuego. ¿Cuál lago de fuego? Oiga, que si usted no nace de nuevo, nacieron de nuevo los judíos y los gentiles del primer siglo. En el siglo XXI nacimos siendo hijos. Yo no tuve que nacer de nuevo. Desde que yo nací siendo hijo, pero yo no lo entendía. A mí me tuvo que ser revelado Cristo a fin de poder entender quién yo era desde que nací, o quién yo soy desde que nací. Y mientras yo no sabía quién era desde que nací, yo me comporté de una forma en la que yo no era, o yo me comporté como un hombre que yo no soy, o me comporté como Adán que ya no existe. Y los fariseos, los saduceos, los herodianos y toda esa gente religiosa del primer siglo le decían a Jesús, ¿cómo es que te puedes sentar a la mesa con pecadores? Para ellos era una inmundicia que los judíos se relacionaran con los pecadores gentiles. Les llamaban inmundos, les llamaban perros, les llamaban puercos, porque era gente inmunda. ¿Cómo tú, siendo judío, puedes sentarte a la mesa con pecadores? ¿Cómo tú, siendo un profeta, permites que esta prostituta o que esta mujer te lave los pies? ¿Cómo tú,
siendo un profeta y siendo judío, te sientas a la mesa con recaudadores de impuestos? ¿Cómo tú, siendo un judío y siendo un profeta, puedes relacionarte con gente inmunda y con gente gentil? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo es que puedes hacer todo eso? La respuesta es sencilla, mi hermano. ¿Por qué Jesús podía hacer todo esto? Porque Jesús conocía a Cristo dentro de él. Y al conocer a Cristo, entendía el propósito que Cristo estaba cumpliendo dentro de él, consumando todas las cosas, cumpliendo todas las profecías, para que a través de la obra consumada de Cristo, Cristo fuera todo en todos. Para que todo fue creado por medio de Cristo, por Cristo y para Cristo, para que Cristo sea todo. Eso no entendía Jesús. Jesús entendía que después de la obra consumada, Cristo iba a estar en todos, porque todo fue creado en Cristo, todo fue creado por Cristo y todo fue creado para Cristo. ¿Me estoy explicando? Y eso lo entendía Jesús. La pregunta es, ¿lo puedes entender tú? Porque si tú no lo entiendes, tú vas a empezar a dividir lo que Dios unió. Si tú no lo entiendes, tú vas a empezar a menospreciar y a rechazar lo que es uno contigo. Yo a este no quiero tener trato porque es un católico, porque es un mormón, porque es un testigo, porque es un ateo, porque es un eso. Si usted no entiende lo que Cristo dentro de usted hizo, o si usted no entiende, no conoce a Cristo y lo que Cristo hizo dentro de Jesús, el primer vaso en el primer siglo, y lo que le toca hacer a usted como vaso en el siglo XXI, usted va a dividir lo que Dios unió. Repita, cuando no se conoce a Cristo, no se entiende el propósito y se divide lo que Dios unió. Si Cristo está en todos, ¿qué somos todos? Somos uno solo. Entonces cuando yo rechazo al católico, cuando yo rechazo, ¿a quién estoy rechazando? Pero ¿cómo es posible que él va a ser? Es que él adora, y es que nosotros, lo vuelvo a repetir, hemos creído que por las prácticas que se tienen doctrinales, estamos divididos, y las prácticas doctrinales no nos pueden dividir, porque nosotros no estamos unidos por prácticas doctrinales, sino por una vida, por una simiente llamada Cristo que vive dentro de nosotros. Lo que a mí me une contigo no es lo que tú crees ni lo que tú practicas, sino la vida, la simiente que por gracia nos fue dada por Dios en Cristo desde antes de los tiempos de los siglos en la eternidad, pero que fue manifestada en el primer siglo, y a partir de ahí nos hizo a todos uno en Cristo. Y yo sé que algunos van a decir, es que Dios no puede ser uno con aquellos que no han experimentado la cruz, porque yo he oído esas expresiones. Dios no puede ser uno con aquellos que no han experimentado la cruz. Sí, claro, es difícil que Dios pueda ser uno con aquellos que no experimentan la cruz, pero déjame decirte algo, si no es en esta vida, la experimentarán en la otra. Tendrán que regresar a la otra, pero lo harán tarde que temprano, porque la Escritura dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos viven, y si todos viven, es porque todos tienen que llegar al conocimiento de Cristo. Y si no te alcanza el tiempo en esta vida, pues tendrás que regresar para conocerlo en la otra, y si en la otra tampoco, tendrás que regresar hasta la otra, y no sé cuántas veces vas a tener que regresar hasta que conozcas a Cristo y conozcas la vida eterna en Cristo, que es la relación que existe entre el Padre y tú siendo uno. Denle un aplauso al Señor. Miren lo que dice Juan 16:28. ¿Cómo dice Juan 16:28? ¿Ya lo tiene por ahí? Juan 16:28, me gusta mucho lo que dice. Dice, salí del Padre, yo salí del Padre y vine ¿a dónde? Pero a través de Cristo yo, porque nadie va al Padre si no es, entonces a través de Cristo, ¿a quién regreso? Ahora la pregunta, ¿cuántos tienen a Cristo? Y si no lo conocen, ¿lo tienen o no? Que lo conozcan o no lo conozcan no es problema de Cristo, es problema de la gente. Pero ¿a quién le dio
¿Para quién fue la gracia en Cristo? ¿Para los cristianos o para todos? Entonces, a través de Cristo, ¿a dónde regresan? Oye, ¿y si regresaron sin conocimiento? Entonces vuelven a salir del Padre y vuelven a venir al mundo. Y a través de Cristo vuelven a regresar al Padre. Y si no tuvieron conocimiento, vuelven a salir del Padre y vuelven a venir al mundo. Y luego a través de Cristo vuelven a regresar al Padre. Y mientras no lo conozcan o en la medida que no tengan este conocimiento, van y vienen. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué pasa cuando ya tienes un conocimiento y ya entiendes? Pues yo se me hace que ya no regresas y que te quedas allá para hacer alguna otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí ya llegamos a un punto en el que, pues, ¿quién ha regresado si ya te quedas allá? Ya no sabes qué onda, ¿no? Pero mientras no tienes este conocimiento, vas. ¿Qué pasa con los borrachos que se mueren borrachos de cirrosis y no conocieron a Cristo? ¿Qué pasa con los asesinos que no conocieron a Cristo porque fueron asesinos? ¿Qué pasa con los violadores que fueron violadores y murieron y regresan al polvo violadores? Y si regresan y vuelven a ser violadores, pero si a la tercera regresan y conocen a Cristo y tienen conocimiento del propósito y entienden el propósito, entonces te das cuenta que es hasta que todos lleguemos al conocimiento. Repite, hasta que todos lleguemos al conocimiento. Y para eso, ¿cuánto tiempo tiene Dios para eso? Déjame preguntarte algo. ¿Dios tiene un tiempo para eso o para Dios no existe el pasado, presente y futuro? ¿Para quién existe el presente, pasado y futuro? ¿Para Dios o para nosotros? Para el hombre existe el tiempo cronos, pasado, presente y futuro. ¿Para Dios existe eso? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene Dios? Si te tardas 300 años en conocer a Cristo, ¿Dios tiene problema? Pero como nuestra mente es finita, encerrada en este cuerpo terrenal, nosotros decimos, no, es que yo nomás tengo 60 años y eso si bien me va para conocerlo, y si no, ya me perdí, chiras pelas, voy al lago de fuego. Porque yo no entiendo que 60 años no son ni un día para el Señor, porque ¿cuánto son 1000 años para Dios? Un día son como ¿cuántos años? Como 1000. Entonces 60 años, ¿cuánto es para Dios? No es ni un día. Si regresaras 10 veces, ¿cuántos años fueran? ¿Cuántos años serían? ¿700? Poniendo un promedio de vida del 70. No es ni un día. Si regresaras 7 veces, no es ni un día para el Señor. ¿Tú crees que el Señor tiene problema con el tiempo? Entonces, ¿tú crees que a Dios tiene problema para que te tardes 700 años en conocer a Cristo y en descubrir a Cristo? ¿De quién es el problema? ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo, mi hermano? Yo no sé cuántas veces usted ya regresó. Pero la pregunta no es cuántas veces usted ya regresó, sino cuántas veces va a tener que regresar más. Si no le queda claro este conocimiento. Repita, las veces que sean necesarias. Saldré del Padre. Vendré al mundo. Regresaré al Padre en Cristo. Hasta que tenga el conocimiento de Dios por medio de la vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Eso no puede conocer la Escritura. Pero mire lo que la religión dice, que ya que termina tu ciclo de vida aquí, ya chidas pelas. Ya cuando terminó tu ciclo de vida aquí, o te vas al lago de fuego eternamente, o te vas al cielo allá donde hay casas, ¿cómo dicen? Mar de cristal, casas de oro y calles. O sea, para los cristianos, después de tus 70, 80 años de vida, se acabó todo, y o te vas al cielo con Dios, o te vas al lago de fuego con el diablo. Y yo le pregunto, ¿de dónde sacan ese disparate los religiosos? ¿Eso enseña la Biblia? ¿Realmente esto enseña la Biblia? Y si la enseña, dígame dónde. Además, yo ya le dije la semana pasada, en el lago de fuego iba a ser el lloro y crujir de dientes, todos los chimuelos no van a estar ahí. Si ahí es el crujir de dientes, ¿me está entendiendo? Estoy bromeando, ¿no? ¿Qué no Dios es amor?
Imagínate que Dios que es amor te avienta como pollo rostizado al lado del fuego. Entonces, ¿de cuál amor me está hablando Dios? Si Dios es amor, ese tipo de amor. Y otros van a decir, es que Dios ama, lo disciplina. No más. Una cosa es que Dios te disciplina, otra cosa es que Dios te queme. ¿Cuántos de ustedes disciplinarían a sus hijos metiéndolos a la rostizadora? Por favor. Cristo nos enseñó a través del vaso llamado Jesús que el mensaje más poderoso que nosotros podemos predicar no está en nuestras bocas, sino en nuestras acciones, con nuestras actitudes, a través de nuestros ejemplos, siendo un modelo para los demás. Jesús no enseñaba a los discípulos con pizarrones y con libros, aunque Él vino a cumplir las Escrituras. Él enseñaba con ejemplos, siendo un modelo para ellos. Jesús siempre decía, ven y ve. Oye, Señor, ¿dónde vives? Ven y ve. Oye, Señor, ¿qué haces? Ven y ve. Oye, Señor, ¿a dónde vas? Ven y ve. Oye, Señor, ven y ve. Repite, ven y ve. Usted no puede decirle a la gente, a ver, les voy a enseñar, sacar el pizarrón y darles clase dominical, ni escuelita dominical. Usted lo que tiene que decirle a la gente es, ven y ve. Para que entiendas la forma en la que el conocimiento de Cristo en mí me permite entender el propósito consumado por medio del cual ahora yo edifico a las personas, llevándolas a la plenitud en el conocimiento de su identidad a través de la obra consumada de Cristo. Si quieres darme el otro micrófono, porque este chilla pero de más. Bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿O voltear las bocinas para el infierno, para el cielo? ¿Eh? Está chillando mucho. Ok. Mire, el mensaje más poderoso. Repita, el mensaje más poderoso es el amor por Dios. ¿Cuál es el mensaje más poderoso que le puedes dar a la gente? ¿Lo que sabes o tu amor por Dios? Hay muchas personas que tratan de darle el mensaje más poderoso a los demás a través de lo que saben, a través del conocimiento bíblico que tienen, a través del conocimiento histórico que tienen de las Escrituras. Pero el conocimiento más poderoso que nosotros podemos tener es el amor que tenemos por Dios y la manera en la que ese amor por Dios nos hace vivir en obediencia. Pero también el amor que tenemos por el prójimo y por el enemigo. Porque si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, pero mi hermano es el que nació de nuevo. Entiende, cabezotas. Entiende, cabezotas, que todo fue creado en Cristo, por Cristo, para que Cristo sea todo. Si tú no muestras amor por Dios, si no muestras amor por tu prójimo, si no muestras amor por tu enemigo, que también tiene a Dios dentro de él, pero que no lo ha descubierto, que no le ha resplandecido, que no le ha sido revelado, es que no tienes entendimiento del propósito. O sea, no has entendido para qué se manifestó Cristo a través de Jesús. Y hoy en día es lamentable ver que muchos predican a Jesús, pero nadie conoce a Cristo. Que muchos hablan de Jesús, pero nadie entiende el propósito. Que muchos salen a evangelizar, pero nadie habla de la obra consumada. Y por eso el cristianismo está patas para arriba. Por eso está completamente dividido. Por eso está completamente apostatado o apóstata. ¿Cuántos dicen amén? Quien no puede ver en sus hermanos, quien no puede ver en su prójimo y quien no puede ver en sus enemigos a Dios, quien no puede ver en sus hermanos, quien no puede ver en su prójimo y quien no puede ver en sus enemigos a Dios, porque todos salimos ¿de dónde? Del Padre. O sea, yo salí del Padre. ¿Habrá alguien que no salió del Padre? ¿O todos salieron del Padre? ¿Habrá alguien que no vino del Padre al mundo o todos vinieron del Padre al mundo? ¿Habrá alguien que no va a regresar al Padre o todos tienen que volver a regresar al Padre? Repita, Cristo se manifestó
para llevarnos de regreso al Padre. ¿A quién? A todos los que salieron del Padre. ¿Y quiénes salieron del Padre? Entonces esa acepción, esa división que hace la religión, de que unos sí y estos no, de que mi grupo sí, la chusma aquella no, de que mi denominación sí y aquella denominación no, yo no sé de dónde se la sacaron, de dónde se la inventaron y quién se las enseñó. Porque si todos salimos del Padre y venimos al mundo, todos tenemos que regresar al Padre a través de Cristo. Entonces cuando Dios envió a Cristo, lo envió para que todos pudiéramos regresar nuevamente al Padre. ¿Cuántos? ¿Mi hermano? ¿Mi prójimo? ¿Mi enemigo? ¿El borracho? ¿El drogadicto? ¿El violador? ¿El asesino? Esto es conocer la obra consumada. Esto es conocer a Cristo. Por eso Cristo no quiere tu dinero, ni quiere tus diezmos, ni quiere tus ofrendas, ni quiere tu servicio, ni quiere tu alabanza, ni quiere tu adoración, ni quiere tus lágrimas. Lo que Él quiere es que lo conozcas. Porque en la medida que tú conozcas a Cristo, tú entiendes el propósito. Pero si tú no conoces a Cristo, tú no entiendes el propósito. Y si no entiendes el propósito, eres un cristiano religioso más de los millones de religiosos que existen y que hablan cosas que están desalineadas de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Pero es que este es borracho, es que este es violador, este es multihomicida. Lo que ellos son determina lo que tú eres, o lo que tú eres determina lo que ellos son. ¿Por qué son asesinos? ¿Porque tienen pecado o porque son ignorantes? Porque son ignorantes. ¿Por qué son asesinos? ¿Porque viven en Adán o porque son ignorantes e ignoran que Adán fue destruido? ¿Por qué son violadores? ¿Porque sus pecados no les han sido perdonados o porque no han entendido que los pecados fueron perdonados hace 21 siglos? Entonces lo que mi hermano, lo que mi prójimo y lo que mi enemigo son, no determina lo que yo soy. Pero lo que yo soy determina la manera en la que yo trato a mi hermano, a mi prójimo y a mi enemigo, porque al conocer a Cristo entiendo el propósito, y al entender el propósito yo puedo ver todo consumado en la obra de Cristo. Si yo no puedo ver a las personas después de la obra consumada, yo no he entendido, yo no conozco a Cristo ni entiendo a qué vino Cristo. No entiendo para qué se manifestó Cristo. Oye, ¿para qué Dios va a enviar a su Hijo al mundo? ¿Para salvar nomás unos cuantos y los demás dejarlos perder? Si tú fabricas un invento, ¿tú le quieres dar la patente a ese invento o nomás 3/4 partes del invento que estén patentadas y la otra cuarta parte no? Cuando fabricas un invento, tú vas y patentas todo el invento, nomás la mitad del invento y la otra mitad pues que se lo patente quien quiera. ¿Por qué Dios va a crear al hombre? ¿Por qué el hombre va a salir del Padre y va a venir al mundo y después nomás van a regresar al Padre algunos y los demás no van a regresar? Esa mentalidad de que nomás algunos van a regresar y nomás los que somos buenos, nomás los que somos obedientes, nomás los que servimos, nomás los que diezmamos, esa mentalidad es adámica. Adán le fue dada la ley de Moisés, que son obras en la carne, a fin de que él pudiera tener un bozal que no le permitiera desenfrenarse a las pasiones de su carne y pudiera vivir equilibrado mientras Cristo se manifestaba, porque Dios sabía que el hombre no podía ser completamente obediente hasta que Cristo se manifestara. Pero hay gente que cree que con las obras, con el servicio, con la labor social que hace, con eso está bien delante de Dios, y eso no es cierto. Porque hoy en día todo es el resultado del reposo que tengo en Cristo, porque quien trabaja es Cristo, no yo. Y hay quien dice, ay, es que si Cristo trabaja, entonces tú ya no tienes que hacer nada. Por favor, no sea cabezón y entienda. Lo que yo estoy hablando es que todo lo que tú haces no lo haces tú, lo hace Cristo a través de ti. No es de que ahora que Cristo haga y yo me asiento en una hamaca en la playa a tomar cocos con popotes. No, es que ahora todo lo que tú estás haciendo, dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que es Cristo dentro de ti el que hace todo a través de ti como vaso.
No significa que yo me siento en una hamaca y que ahora Cristo haga y que yo soy un huevón ahí que perezoso que no voy a hacer nada. Sino que todo lo que yo hago en el entendimiento y conocimiento de Cristo y del pacto consumado y de la obra consumada en Cristo, tiene como resultado todo lo que yo estoy haciendo entendiendo que es Cristo quien lo está haciendo a través de mí. Amén. Amén. Déjenme por aquí. Dios mío. Entonces, miren. A través de la obra consumada de Cristo, yo entiendo que Cristo está en todos. ¿Sí o no? No importa en qué denominación cristiana están los demás, Cristo está en ellos. Cristo está en mi prójimo, Cristo está en mi enemigo. Porque si todo fue creado en Cristo, por Cristo y para que Cristo fuera todo en todos, entonces Cristo está en todos. Entonces, si Cristo está en todos, ¿quiénes son uno conmigo? Espiritualmente hablando, ¿quiénes son uno conmigo? Aunque yo no esté de acuerdo con sus obras, o con sus acciones, o con sus actitudes, o con su forma de vivir. Y esa forma de vida, actitudes y acciones que tienen los demás, es el resultado de la ignorancia y del desconocimiento que las personas tienen de la obra consumada de Cristo. Quiere decir que como Cristo no les ha sido revelado, como Cristo no les ha resplandecido en su corazón, como ellos no conocen a Cristo y no conocen que Cristo fue dado por gracia para todos, entonces ellos al ignorar esto, por eso tienen una calidad y estilo de vida desalineado y quizás aborrecido por Dios. Ahora le pregunto, el hecho que ellos no les resplandezca a Cristo y que no les haya sido revelado Cristo, ¿significa que Cristo no está en ellos o sí está en ellos? Sí está en ellos. Entonces, si ellos se van de esta vida sin haberle sido revelado Cristo, sin haberlo conocido, ¿qué va a pasar? Van a regresar al Padre. Y luego del Padre van a salir del Padre y van a venir. Y van a regresar. Y no sé cuántas veces lo van a hacer hasta que ellos tengan este conocimiento y hasta que ellos lleguen a este entendimiento, de tal manera que ellos puedan entender la obra consumada de Cristo. Den un aplauso al Señor. Muchos jamás conocerán a Cristo en esta vida. Muchos jamás les resplandecerá Cristo en esta vida. Muchos jamás les será revelado Cristo en esta vida y tendrán que regresar hasta que lo conozcan. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos, si ya nadie muere, entonces todos están vivos. Entonces, ¿para qué sirve la vida? La vida es, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. Entonces, ¿qué es vida eterna? Conocer a Dios. ¿Vas a ir y vas a regresar hasta que conozcas? ¿Cuántas veces vas a ir y regresar? ¿Hasta que conozcas? Repite, el ir y regresar va a ser determinado hasta que yo conozca a Dios. Hasta que yo conozca a Dios. Hasta que yo conozca a Cristo. Hasta que yo entienda la obra consumada y hasta que yo entienda el propósito. Amén. Porque lo que las personas son no depende del conocimiento que ellos tienen de lo que hizo Cristo, sino del entendimiento y conocimiento que yo tengo del propósito, que yo tengo de Cristo y del propósito consumado. Se lo voy a repetir para que quede bien claro. Lo que ellos son no depende de que si ellos conocen o no a Cristo. Lo que ellos son, y como yo los veo, depende de cómo yo conozco lo que Cristo hizo en ellos. Hay gente que no sabe lo que Cristo hizo por ellos y por eso están viviendo como viven. Pero yo que conozco lo que Cristo hizo, no puedo verlos como ellos se ven. Ellos se ven homicidas, se ven violadores, se ven ladrones, se ven secuestradores, se ven hijos de no sé quién. Pero yo no los puedo ver así. ¿Por qué?
porque yo entiendo la obra consumada, porque yo conozco a Cristo, porque yo conozco el propósito. Yo no los puedo ver así. Yo sé que ellos no son lo que no son lo que ellos creen que son, que ellos son imperfectos en Cristo, aunque ellos no lo saben. Eso es lo que Jesús hacía. Oye, Jesús, ¿por qué estás con los pecadores? Es que ustedes no saben lo que ellos van a hacer después de que Cristo vive en ellos. Oye, ¿por qué estás con las prostitutas? ¿Por qué estás con los borrachos? ¿Por qué estás con los recaudadores de impuestos? Es que ustedes no tienen entendimiento de lo que Cristo en mí va a darles a todos ellos después de la obra consumada. Pero como yo sí tengo el conocimiento y el entendimiento, por eso yo no los veo como ustedes los ven. Ustedes ven pecadores, ustedes ven inmundos, ustedes ven gentiles. Yo solamente veo gente perfecta en Cristo. Amén. Mientras tú no puedas ver al borracho perfecto en Cristo, mientras tú no puedas ver al violador perfecto en Cristo, mientras tú no puedas ver al homicida perfecto en Cristo, tú no estás viendo a Cristo y tú estás viendo a Adán. Tú estás viendo con los ojos de Adán y no con los ojos del nuevo hombre. Una vez escuché por ahí que Gigi Ávila, ¿cuántos conocían a Gigi Ávila? A él mataron a su hija o a su hijo y él fue a perdonar a la cárcel al asesino de su hijo y a presentarle el evangelio. ¿Sabes? No hay mayor ejemplo que lo que ese hombre hizo de lo que significa el Cristo dentro de mí. Porque igual él ni entendió lo que hizo. A lo mejor él lo hizo porque sentía que lo tenía que hacer. Pero cuando yo entiendo la obra consumada de Cristo, yo entiendo lo que ese hombre hizo. Ese hombre no fue más que a darle consuelo a un hermano que no se ha dado cuenta quién es. Ese hombre lo que fue a decirle, mira, tú eres mi hermano y Cristo vive dentro de ti y tú ya no eres pecador ni eres homicida, pero no te has dado cuenta. Y como no te has dado cuenta, yo voy a hacer lo que Jesús hizo. Señor, perdónalo porque él no sabe lo que hizo, porque no ha entendido quién es él. ¿Te das cuenta? Perdónalos. ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si ellos supieran lo que están haciendo, pues no lo harían, porque no entienden quién soy yo ni lo que vengo a hacer por ellos. Pero cuando nosotros vemos con la luz del ojo natural, o con las tinieblas del ojo natural, nosotros vemos a los demás y los vemos así como que estos no son de nuestra simiente, estos no son de nuestra secta, estos no son de nuestra denominación, estos no son del cristianismo, estos no son hijos de Dios, y empezamos a ponerle etiquetas a todo el mundo. A todo mundo lo empezamos a etiquetar y a decir, no, este no es salvo, este no tiene vida eterna, este no ha nacido de nuevo, este no se ha bautizado, este no diezma. Puras tonterías, hermano. ¿Cuántos me están poniendo atención? Por eso el mensaje más poderoso que se pueda predicar no es el que se habla con la boca, sino el que se expresa con nuestra manera de vivir en el entendimiento y conocimiento de Cristo y de su propósito consumado a través de Él. Yo puedo decir 1000 cosas y que se escuchen bonitas. Puedo predicar en congresos y que me aplaudan por la revelación que tengo. Pero en la medida que yo no entienda la obra consumada de Cristo y lo que a través de Cristo llegó a ser la humanidad, toda la basura que yo pueda hablar con mi boca se viene abajo con una sola actitud mía y con una sola acción mía. Por eso yo siempre lo he dicho y hoy lo quiero recalcar y quiero que usted lo aprenda. Usted no puede considerar que alguien está viviendo en la verdad por la manera en la que habla, sino por la manera en la que vive. Hay muchas personas que dicen, ese sí habla la verdad. Ay, de su boca sale la verdad. No, la verdad no es lo que hablas, la verdad es cómo vives. La manera en la que conoces a Cristo, en la que entiendes el propósito y cómo te relacionas con los demás que son tus iguales. Ya no me dice amén. Si usted escucha o si usted lee lo que alguien habla, lo que alguien piensa, esa no es la verdad. La verdad es cómo esa persona está viviendo. Porque la forma en la que vives es la forma en la que has entendido el nuevo pacto, la obra consumada y la forma plena en la que estamos viviendo. La verdad no es una manera bonita de hablar. Repite conmigo, la verdad no es una manera bonita de hablar, sino la vida de Cristo gobernando mi alma y expresándose a través de mi alma en obediencia a la voluntad de Dios.
Esa es la verdad. La verdad no es un hablar bonito. Ay, es que hay apóstoles que hablan bien bonito, pero después te piden ofrenda. O hablan bien bonito, pero para poder venir a hablar bonito te piden que les des una ofrenda para pagar sus gastos. Ay, a mí cómo me hace daño todo eso. Es que este apóstol sí habla la verdad. ¿Y cuánto te cobró? No me cobró, pero solamente me pidió una ofrenda voluntaria. Pues si te pidió, entonces, hermano, por favor. Y no es otra cosa que pedir disfrazado, ¿no? Si vas a dar de gracia, no pidas ni la ofrenda. Si vas a dar de gracia, da de gracia. Y no manipules a la gente. ¿No te parece? Pero la verdad no es una manera bonita de hablar, sino una vida llamada Cristo, una unción llamada Cristo. Algunos dirán un conocimiento y una sabiduría, pero Cristo no solamente es un conocimiento y una sabiduría, Cristo es todo. Es justificación, redención, santificación, reconciliación, conocimiento, sabiduría. Cristo es todo. Gobernando mi alma y expresándose y manifestándose a través de mi alma en sujeción y obediencia al Padre. Así es que, repita conmigo, la verdad no se habla. La verdad se modela con el testimonio en nuestra vida. La verdad no se habla, la verdad se modela con el testimonio de nuestra vida. Porque la verdad no es conocimiento bíblico, la verdad es Cristo en nosotros. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Repita, la verdad es Cristo en mí. La verdad es Cristo. No conocimiento bíblico, ni palabras bonitas. ¿Sí o no? Sí, amén. Yo quiero oír la verdad. ¿Cuántos han escuchado? Y es que yo quiero oír la verdad. ¿La verdad se oye o la verdad se conoce? Si la verdad es Cristo, le pregunto, ¿la verdad se oye o la verdad se conoce? El problema es que muchos quieren oír la verdad, pero pocos quieren conocer la verdad. Y mire, la Escritura dice: y te hablarán la verdad y la verdad te hará libre, o y conoceréis la verdad. La verdad se habla, se escucha o se conoce. Porque la verdad está dentro de ti. Y dentro del asesino, y dentro del violador, y dentro del homicida, y dentro del católico, y dentro del mormón, y dentro del evangélico, y dentro del ateo. La verdad está dentro de todos por gracia y se tiene que conocer. Pero quien no la conoce, por eso vive desalineado de la voluntad y apartado del propósito que en Cristo Dios ha cumplido. Así es que todo conocimiento de la verdad que es Cristo debe ser respaldado con el testimonio. No solamente de tus palabras, sino de tus acciones. No solamente de tus acciones, sino de tus actitudes. No solamente de tus actitudes, sino de tu forma de vivir. Que expresen y manifiesten esa verdad que vive y habita dentro de nosotros. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús se negó a fin de que la verdad se expresara por medio de su vida como un ejemplo y un modelo para los demás. Jesús renunció a vivir como el judío para darle paso al Hijo, para darle paso al Verbo eterno que vivía dentro de él, y que ese Verbo se expresara y manifestara a través del alma de Jesús el hombre, por medio de sus pensamientos, de sus emociones y sentimientos y de su voluntad. Y todo lo que Jesús pensaba, y todo lo que Jesús sentía, y todo lo que Jesús hacía era gobernado por Cristo, gobernando su alma. Por eso Jesús es el postrer Adán. ¿Por qué el postrer Adán? Porque el primer Adán no comió el árbol de la vida, pero el postrer Adán tenía el árbol de la vida dentro de él. Repite, el primer Adán nunca comió el árbol de la vida. El postrer Adán, Jesús, tenía el árbol de la vida. Pero en resurrección ya no hay Adán, porque Adán fue crucificado. Es una nueva criatura que es del cielo, una nueva creación, el Señor del cielo. Por eso tú no estás en el postrer Adán, tú estás en el nuevo hombre, en Cristo. Dale un aplauso al Señor. Ay, Dios mío, aleluya. ¿Cuántos dicen sí? Amén. Entonces, la grandeza del Hijo no depende de lo que habla,
sino del conocimiento que tiene de Dios, a quien Él se parece. Oílo bien. La grandeza del Hijo no depende de lo que Él habla. La grandeza del Hijo, y no estoy hablando de los hijos, porque Dios nomás tiene un hijo, y a través de ese hijo, viviendo dentro de todos. Yo no sé si me entendió. ¿Dios tiene hijos o tiene un hijo? Y en ese hijo Él resucitó a todos. Dios solamente tiene un hijo, y en ese hijo Él resucitó a la humanidad. Así que cuando Dios ve, Él no ve hijos, Él ve a su hijo. Porque el que se une al Señor no son dos espíritus, es un espíritu. Así cuando Dios voltea a ver a su hijo, a Cristo, Él está viéndote a ti con Él, siendo un espíritu con Él. Y la grandeza del Hijo no depende de lo que habla, sino del conocimiento que tiene de Dios, a quien Él se parece. Jesús dijo: el que me ha visto a mí. Y las palabras que yo les he hablado son las palabras que me dio mi Padre. ¿A quién se parecía a Jesús? ¿Jesús se parecía al Padre? ¿O el Padre se expresaba a través de Jesús? Porque yo no me puedo parecer a Dios, eso es una herejía. Pero Dios se puede expresar a través de mí manifestado en esta carne. Y cuando hablo de esta carne no estoy hablando de la mente, estoy hablando del cuerpo y de la mente de Cristo, ¿no? ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Póngame atención, por favor, porque esto que voy a decir es sumamente importante. Usted y yo solamente tenemos la autoridad para hablar y enseñar aquello que podamos sustentar con nuestras acciones. Y no me venga a decir que usted entiende el nuevo pacto, ni me venga a decir que usted entiende la plenitud, o que usted entiende la verdad presente, si usted todavía divide, y si usted todavía dice que los de aquella denominación no son sus hermanos, porque no han nacido de nuevo, porque no se han bautizado, porque no me venga a decir. O que el que está matando no es su hermano, o que porque es un hijo del diablo. No me hable, por favor, de que usted entiende la verdad presente si usted se expresa de esa manera. Porque yo me imagino a Jesús en las bodas de Canaán, y me imagino a los fariseos cuando lo vieron ahí en la fiesta, han dicho: pero mira, porque usted sabe que Canaán era Canaán de los gentiles, ¿no? Y él estaba entre los gentiles y estaba bebiendo, ¿no? Porque Jesús lo dice, ¿no? Vino Juan que no comía ni bebía, y decían que tiene demonio, y viene el hijo del hombre que come y bebe. Es al revés, ¿no? Lo dije al revés. Imagínense lo que ellos pensaron cuando vieron a Jesús en esas bodas. ¿Sabe que hay gente que dice que ya no está en la religión, pero está más metida en la religión y no lo sabe? Hay gente que dice: yo ya no estoy en la religión, yo ya soy evangélico. Pues por eso, hermano, no ha salido de la religión. Ahora, el hecho de que esté metido en la religión no quiere decir que no es nuestro hermano, es nuestro hermano, ¿no? Pero estamos en la religión. Porque solamente tenemos la autoridad para hablar y enseñar aquello que podemos sustentar con nuestras acciones. Yo puedo hablarte bien bonito aquí, pero si tú me ves al rato allá maltratando al borracho y no dejando entrar a la prostituta, tú vas a decir: oye, pues entonces, ¿de qué verdad presente me estás hablando, no? Algunos dirían que yo soy ecuménico. Me acaban de llamar en el Facebook ecuménico. No, usted es un ecuménico. Usted quiere hacer de todas las religiones una sola. Hijo del diablo, me dijeron. Y yo no me queda más que reír, hermano, porque pues hijo del diablo, yo no soy hijo del diablo. Adán ya fue destruido. El diablo ya fue destruido, entonces yo no puedo ser hijo del diablo. En Cristo ya no existe el diablo ni existe Adán. Pero la ignorancia, diría por ahí un venezolano que yo conocí, la ignorancia es arrogante, ¿no? Por eso yo siempre he comentado una frase que quizás usted ya ha escuchado y que dice así: tus acciones hablan tan fuerte en mis oídos que no me permiten escuchar lo que estás hablando con tu boca. ¿No le parece que a veces hablan más fuerte las acciones de la gente que las palabras? ¿Cuánta gente no habla tan fuerte con sus acciones que luego cuando con la boca te quieren decir lo contrario no las puedes escuchar porque sus acciones te quedaron
marcadas y marcaron tu vida en lo que, en el concepto, la idea que tú te formaste de esa persona en su actuar. También dice un dicho que una acción vale más. Una acción vale más. Entonces, ¿qué hacía Jesús? ¿Estaba abrumando a la gente con palabras o estaba abrumando a la gente con acciones? Porque yo te voy a poner este ejemplo. Cuando Jesús permitió que la mujer aquella le lavara los pies, ¿Él se puso a explicarles algo de la mujer? ¿O simplemente con sus acciones, dejando que la mujer le lavara, les dijo todo? Les dijo, hey, esperen, miren, esta mujer no es lo que ustedes piensan, déjenme explicarles. Y se puso a darles un discurso de todo lo que es el nuevo pacto y de todo lo que es la obra consumada, o simplemente dejando que aquella mujer le lavara, le enjugara los pies con el perfume, les dio a entender todo. Jesús no necesitó hablar para explicarles. Lo único que Jesús hizo es dejar que esa mujer ungiera sus pies o lavara sus pies o enjugara sus pies con aceite, para que sus acciones les dijeran todo. Esa mujer ustedes la ven en los ojos de Adán, pero yo a esa mujer la veo con los ojos del Padre a través de la obra consumada del Cristo que vive en mí. Cuando Él se sentaba con los pecadores, hoy está sentado en las mesas de los pecadores. Ustedes están viendo con los ojos de Adán. Yo no les voy a explicar nada. Algún día ustedes van a conocer la verdad dentro de ustedes, si no en esta vida. Y yo estoy seguro que muchos del primer siglo siguen en el siglo XXI viniendo y no han entendido, Escucha lo que te estoy diciendo. Muchos de aquellos del primer siglo a los que Jesús les habló, hoy en día les sigue hablando un vaso contenedor de Cristo en el siglo XXI y ellos siguen igual sin entender. ¿Usted entendió lo que yo dije? Porque para Jesús no era necesario hablar. El conocimiento que Jesús tenía de Cristo y el entendimiento que en Cristo Él tenía del propósito, sus acciones eran suficientes para enseñarles a los demás el entendimiento que Él tenía, no solamente de la obra consumada, del nuevo pacto ni de la verdad presente, sino de todo acabado. Yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, vine a cumplirla. Repita, vino a cumplirla. ¿Qué es cumplirla? Que todo lo que Dios prometió, ofreció y habló en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, Él lo consumó. Amén. ¿Sí o no? Entonces, mire qué interesante. Mis palabras expresan el conocimiento. Mis palabras expresan la información bíblica de la que yo estoy lleno. Pero mis acciones, pero mis actitudes, pero mi forma de vivir expresan y manifiestan la vida Zoe de Dios en Cristo de la que yo estoy lleno. Porque es a través de mi vida que yo doy testimonio del conocimiento que tengo de Cristo, del gobierno con el que Cristo me gobierna habiendo sido formado en mí y del propósito que entiendo que Cristo cumplió y ahora yo puedo enseñar a los demás e impartir a los demás. Amén. Por eso, si usted quiere predicar, lo puede hacer con palabras que salen de su boca, pero la única forma de impartir a Cristo es con ejemplos que salen de tu forma de vivir, de tus acciones y de tus actitudes. Porque se habla la palabra con la boca. Repite, la palabra se habla con la boca, pero la palabra se expresa con tus actitudes. Te lo voy a repetir, ponme atención. La palabra se habla con la boca, la palabra se expresa con las actitudes y la palabra se imparte con el ejemplo, porque la palabra es Cristo. La palabra es Cristo, es el verbo, la palabra encarnada. Y la palabra que es Cristo se habla con la boca, pero se expresa a través de las actitudes, pero se imparte a través de los ejemplos. Y la mejor revelación es la que se vive
y no la que se habla o se escribe en el Facebook. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me están poniendo atención de lo que estoy diciendo? Así es que nunca se te ocurra hablar algo que no puedes testificar con tus acciones, pero siempre testifica con tus acciones todo aquello que hablas. ¿Te la repito? Nunca hables lo que no puedes testificar con tus acciones, pero siempre testifica con tus acciones todo lo que hablas con tu boca. ¿Quiere más? Porque todas las acciones que no son expresadas a través del Cristo que me habita, echan a perder la mejor palabra que sale de mi boca llena del conocimiento bíblico. Y todo lo que yo hablo de Cristo resulta ser basura con una sola acción en la carne que exprese lo contrario al que me habita. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, muchas veces nuestras palabras testifican el conocimiento que tenemos de la Biblia. Pero solamente nuestras acciones testifican el conocimiento que tenemos de Cristo y de su propósito consumado e impartido a través de nosotros. Nuestras palabras hablan del conocimiento bíblico que hemos adquirido, pero nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros hábitos y nuestro carácter hablan de Cristo formado en nosotros. El carácter de Cristo formado en nosotros no se demuestra por lo que hablamos ni por lo que escribimos en Facebook, sino por nuestro comportamiento y acciones para los demás. Cómo vemos a los demás y la manera en la que tratamos a los demás es lo que determina lo que yo he conocido de Cristo y he entendido de su propósito. Amén. Podemos impresionar a los demás con las palabras que hablamos, pero solamente podemos impresionar a Dios con la obediencia con la que vivimos. Y los frutos no se conocen por lo que hablamos, sino por lo que hacemos, por cómo lo hacemos, en base al entendimiento que tenemos de Cristo y de su propósito consumado. Los fariseos hablaban lo que no hacían, y Jesús dijo que ellos eran unos hipócritas. Amén. Porque los fariseos tenían conocimiento de la Torá, pero los fariseos no conocían a Cristo. Por eso ellos hablaban con su boca lo que no podían vivir con sus acciones. Cuando tú tienes conocimiento de las Escrituras, pero no conoces a Cristo, tú vas a hablar con tu boca muchas cosas que no vas a poder respaldar con tus acciones. Dígame algo, por favor. Chaparrita, regálame un té, por favor. Un chá. No se te chá. ¿Cómo? No, llevo un tan móvil. Así sin azúcar, por favor. ¿Es bueno compartir la palabra con otros? ¿Sin conocer a Cristo? ¿Cuántas veces te compartieron la palabra por medio del conocimiento bíblico que los pastores o que los líderes tenían, pero sin el conocimiento de Cristo? Los fariseos compartían las Escrituras, pero no conocían a Cristo. ¿Y te acuerdas lo que dijo Jesús? Guarden y hagan todo lo que ellos dicen que hagan. Pero como no lo hacían con el ejemplo ni el modelo de sus acciones, de sus actitudes, de su forma de vivir, Jesús dijo, pero no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. ¿Sí o no? Mis hermanos, es tan importante el poder entender la obra consumada de Cristo. Es tan importante el poder conocer a Cristo y entender el propósito que Él consumó, que hoy yo puedo darme cuenta que durante muchos años a lo largo de mi vida, lo que tú
haces es impartir o enseñar cosas que solamente hacen que las personas se hagan más religiosas y se hagan más legalistas. Hoy puedo entender a través del conocimiento que tengo de Cristo, que si nosotros hablamos, que si nosotros predicamos, que si nosotros enseñamos, que si nosotros compartimos reino, nuevo pacto, plenitud, verdad presente, si lo compartimos es diferente a si lo vivimos. Compartirlo y vivirlo son dos cosas completamente diferentes. Y muchos compartimos muy bien la verdad presente, el reino, el nuevo pacto. Pero algunos otros vivimos muy mal y expresamos y damos muy mal testimonio de esa verdad presente. Por eso la iluminación, la revelación y el conocimiento que podamos tener sin ser irreprensibles. ¿Qué es irreprensibles? La iluminación, la revelación y el conocimiento que tengamos sin ser irreprensibles no edifica absolutamente nada en el reino, ni en la verdad presente, ni en el nuevo pacto, ni en la plenitud, porque nos hace ser un hipócrita que habla lo que no hace. Yo puedo mostrar a través de mis escritos que soy un iluminado. Yo puedo mostrar a través de mis palabras que tengo la revelación. Yo puedo mostrar a través de mis enseñanzas el conocimiento de Cristo que tengo. Pero si yo no me vuelvo irreprensible delante de los demás, si yo no soy irreprensible y alguien me puede decir, oye, ya te pillé en esto, yo solamente soy un fariseo hipócrita más. Porque es muy fácil decirle a los demás lo que ellos tienen que hacer en la verdad presente, pero lo verdaderamente difícil es enseñárselos con el ejemplo de nuestras vidas y de nuestras acciones. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Voy a ir concluyendo para terminar. Nosotros no podemos ser alcahuetes. Vuelta a ver a tu vecino y dile, no seas alcahuete de Alejandro. Usted no puede ser alcahuete de su apóstol, ni de su pastor, ni de su profeta, defendiéndolo incondicionalmente. Usted tiene que defender la verdad, no a su líder, no a su apóstol, no a su profeta, no a su pastor, no a su hermano. Usted no puede ser alcahuete mío, ni puede ser alcahuete de quien le enseña. Usted tiene que defender la verdad. Y más, si su apóstol, si su pastor no la practica, no la practica, pero la habla y le enseña. Me puso atención a lo que dije. No sea mi alcahuete. Y si usted ve que algo está diseñado de mi parte, confróntame y repréndeme. Y dime, eso que estás haciendo no es correcto. Porque esa es la manera de crecer, no siendo un alcahuete. ¿Sabe por qué hay tanta gente hablando cosas que aparentemente son muy buenas, pero que es más de lo mismo? Porque pura gente alcahuete, que se dan cuenta que están desalineados, que se dan cuenta que las cosas no les están haciendo bien, pero como hablan bien bonito y como sus palabras son bien rimbombantes, ¿qué importa que tengan ese pequeñito detalle, ese pequeñito error? Pues si tiene un error, confróntelo, porque uno tiene que ser irreprensible. Ay, es que mi apóstol habla tan bonito el nuevo pacto. Sí, pero si te cobra, mano, si cada que viene quiere que le des dinero, si cada que viene te está esperando la ofrenda, si cada que viene le tienes que pagar el avión, si cada que viene te está esperando que le siembres, mi hermano, pues confróntalo y dile, oye, pues ¿eres nuevo pacto o sigues siendo fariseo, mano? O sea, ¿vas a dar de gracia lo que recibiste de gracia o vas a seguir con tus prácticas erradas de estar cobrando por dar?
¿Cuántos de aquí no se han ido a patadas porque querían cobrar por venir a enseñar? ¿Enseñar qué? Si el maestro es Cristo. ¿No es Cristo el maestro? ¿Quién era el maestro? ¿Jesús o Cristo? Cristo. ¿Y quién es el maestro aquí? ¿Alejandro o Cristo? Cristo. Pues es Cristo el maestro. Y yo le pregunto, ¿cuánto le va a cobrar Cristo? Pero Alejandro sí le puede cobrar, ¿no? Alejandro si es abusadillo, le va a decir que se ponga la del pueblo y que le caiga con... ¿Sí o no? No seamos alcahuetes, hermano. Si vamos a hablar verdad presente, si vamos a hablar nuevo pacto, hay gente que hasta compartiendo lo que esos cuates están haciendo y esa parte está bien desalineada. Por ahí hay un profeta, yo no quiero dar nombres para no quemar a nadie, pero ellos saben quiénes son. Me cobraba $3,000 por venir a predicar. No, pero no lo tomes como un cobro, es una ofrenda de amor. De amor, vete a lavar las manos, hermano, porque por amor no deberías de cobrar. No lo tomes como un cobro, es una ofrenda de amor, pero ¿de amor de quién? Pues yo no tengo tanto amor como para darte $3,000. ¿Me estoy explicando, hermano? Y a veces cuando no cobras dicen, ay, es que no sirve, es malo, por eso no. Es rara la gente, ¿eh? La gente tiene una mentalidad religiosa que piensa que si no le cobras no es bueno lo que enseñas y que solamente cuando le cobras es bueno lo que vas a hacer. Si haces un evento y cobras, va a ser bueno porque están cobrando. Si vas a ir a compartir y cobras, tiene que ser bueno porque está cobrando. Pero si no cobras, no, es malo por eso, porque no cobra. No seamos alcahuetes de la verdad. O no seamos alcahuetes, perdón, de la mentira, sino que la mentira confrontémosla con la verdad. ¿Amén, mis amados? Amén. Amén. ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿O qué hizo Jesús más bien con Judas? Se la dejo de tarea, ¿ok? Uy, mi hermano. Entonces mire lo que le voy a decir. Repita conmigo. Después de la obra consumada de Cristo, ya no hay pecado. Hebreos 9:26. Ya no hay pecados. Primera de Juan 3:5. Ya no hay muerte. Segunda de Timoteo 1:10. Ya no hay viejo hombre ni cuerpo del pecado. Romanos 6:6. Ya no hay diablo. Hebreos 2:14. ¿Las agarró? ¿Las anotó? Bueno, no se las voy a repetir, ¿eh? Para con eso, Concho, no traes ni pluma, ¿cómo vas a escribir? Tengo mi memoria. Ya no hay pecado. Después de la obra consumada de Cristo, ya no hay pecado. Hebreos 9:26. Ya no hay pecados. Primera de Juan 3:5. Ya no hay muerte. Segunda de Timoteo 1:10. Ya no hay viejo hombre, cuerpo del pecado. Romanos 6:6. Y ya no hay diablo. Hebreos 2:14. Ya no lo hay. Todo eso fue destruido. La Escritura dice que Cristo venció a todos sus enemigos en la cruz del Calvario. Repita, pero. Repita fuerte, pero. Nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestra forma de vivir dan testimonio que aún hay mucho por renovar en el espíritu de nuestras mentes. Porque si ya no hay pecado, ¿por qué vives como pecador? Porque si ya no hay viejo hombre, ¿por qué vives haciendo las cosas viejas? Si ya todas ellas pasaron y todas fueron hechas nuevas en Cristo. Porque si ya no hay cuerpo del pecado, ¿por qué sigues diciendo que eres pecador? ¿Por qué si ya no hay muerte sigues diciendo que te vas a perder? Todo eso ya no existe después de la obra consumada. Pero nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestra forma de vida de algunos testifica que aún hay mucho por renovar en el espíritu de nuestra mente.
Es decir, que todavía nuestra mente tiene que ser arrebatada del primero al segundo cielo. Es decir, del primer hombre al segundo hombre. Es decir, de Adán a Cristo. Porque en Cristo no hay Adán. Y en Adán no hay Cristo. Repite, en Adán no había Cristo. En Adán no había Cristo. En el primero, ¿no? En el postrero sí. Pero también ese Adán también tuvo que ponérsele fin a fin de que solamente quedara Cristo. Denle un aplauso al Señor. Entonces, escúcheme lo que le voy a decir. ¿Hasta aquí cuántos están de acuerdo con lo que estoy hablando? Fíjense bien lo que le voy a decir. Muchas herejías y blasfemias que algunos están hablando no están en sus palabras que ellos dicen, sino en las acciones que ellos tienen. ¿Entendió lo que dije? Muchas herejías y blasfemias de algunos no están en las palabras que ellos hablan, sino en las acciones que ellos tienen. A veces la gente habla bien alineada, la gente habla bien bonito, la gente habla la verdad, pero la herejía no la está hablando con la verdad que está hablando, ni la está hablando con la verdad que está predicando. La blasfemia no la está haciendo con la verdad que sale de su boca, sino con las acciones que tiene en su vida. Muchas herejías y blasfemias no salen de la boca del hombre, sino de las acciones del hombre. Amén. Porque cuando Adán, a quien no le ha sido revelado ni le ha resplandecido Cristo, predique el Evangelio, él mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces voy a terminar diciéndole lo siguiente. Jesús mostró, el vaso llamado Jesús mostró que amar es compartirle la verdad a mi prójimo, hacerlo a fin de hacerlo libre, pero también es aceptarlo como él es. Le pregunto, ¿Jesús aceptaba a los pecadores? Si hubieran venido en aquel entonces no había católicos ni había mormones, pero había fariseos, saduceos y herodianos. ¿Él rechazó a los herodianos? ¿Rechazó a los saduceos? ¿Rechazó a los fariseos? Es lo mismo si hoy en día Jesús estuviera y no está Jesús, pero estoy yo. No puedes rechazar a los mormones, ni puedes rechazar a los testigos, ni puedes rechazar a los católicos, ni puedes rechazar a los herejes, porque con el conocimiento que tienes de Cristo dentro de ti, entiendes el propósito consumado en Él, que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno. Y cuando tú entiendes que todos sean uno como tú y yo seamos uno, entiendes que tus hermanos, tu prójimo y tu enemigo, todos salimos de Dios, todos regresamos a Él porque somos uno, espiritualmente hablando. Entonces le voy a preguntar, Marcos Witt, que promueve el ecumenismo, Jesús Adrián Romero, todos ellos realmente están mal por ser evangélicos que van a cantar al Vaticano y por promover que los católicos y evangélicos se tienen que unir. ¿Están mal ellos realmente? ¿O ellos están bien y los que están re mal son los demás religiosos? ¿O será que ellos están viendo ya la luz y les está resplandeciendo Cristo para ver estas verdades que a los demás no les está resplandeciendo? Claro que algunos van a decir, bueno, pero lo hacen por dinero, por sus conciertos. Bueno, eso da de más, pero anteriormente ni por dinero se aceptaba que los católicos se juntaran con los evangélicos, ¿sí o no? Es más, los católicos dicen que los evangélicos son sus hermanos separados. Y son separados en doctrinas nada más, porque en Cristo estamos bien unidos. Entonces, mire, ecumenismo, lo que hoy se conoce como ecumenismo, que es la unión de todas las religiones, no es un movimiento del diablo. ¿De quién es ese movimiento? A ver, ¿me escuchó? Entonces, el ecumenismo que actualmente se dice que tiene el propósito de unir a todas las religiones en una sola, ¿es del diablo o es de Dios? Ay, hermano, aquí me van a... Sí, qué bueno que aquí no están aquí, si no ya me hubieran aventado piedras, conforme a la ley. El ecumenismo no es un movimiento del diablo.
El ecumenismo, llamado así porque así se le conoce, el tratar de unir a todos en un solo Dios, el tratar de apartar las doctrinas para entender que todos somos uno por medio de Cristo con el Padre, es algo que Dios está haciendo. Y es para hijos entendidos, es para el hijo entendido, para aquellos que estamos entendiendo a Cristo dentro de nosotros y su obra consumada en nosotros. Para aquellos que conocen a Cristo y el propósito consumado en su obra perfecta, en donde todo fue creado en Cristo, por Cristo, para que Cristo sea todo en todos, a fin de que salimos del Padre, venimos al mundo y en Cristo dejamos el mundo y volvemos al Padre. Porque nadie viene al Padre si no es por mí. Repita, yo soy uno con todos en Cristo. Aunque ellos no lo sepan. Aunque a ellos no les ha sido revelado, aunque a ellos no les ha resplandecido Cristo en su corazón, somos uno. Por eso no se trata de imitar a Jesús ni de imitar a Pablo, se trata de imitar a Cristo, de cómo Cristo hacía las cosas a través de Jesús y de Pablo. Y muchas palabras que Pablo habló de los falsos hermanos, por ejemplo, las habló para la obra consumada o antes de la obra consumada. Bueno, antes de la obra consumada. Cuando Pablo hablaba del yugo desigual, hablaba de los judíos que habían rechazado a Cristo y que estaban viviendo bajo la ley, pero no estaba hablando para el tiempo de nosotros. Yugo desigual, falsos hermanos, eso ya se acabó. Yo acabo de subir una publicación el día de ayer donde dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿O de qué estaba hablando Cristo? Unos dicen, está hablando de los muertos terrenales, de los muertos espirituales que tienen que enterrar a sus muertos terrenales. Y yo te pregunto, el muerto terrenal y el muerto espiritual, ¿cómo estaban antes de Cristo los dos, espiritualmente hablando, muertos o vivos? Entonces, antes de Cristo, ¿cómo estaba Adán? ¿Muerto o vivo? Entonces, el que enterraba al muerto como el muerto, ambos, ¿cómo estaban? Y después de la obra de Cristo, entonces imagínate que yo le digo ahora, deja que los muertos entierren a sus muertos. Alguien que se va a decir, mira cabezón, fíjate bien lo que estás hablando, que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué acaso no Lucas 20:38 dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos viven? ¿Cuántos viven para Dios? Todos. ¿Dios es Dios de muertos o de vivos? Entonces deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿o eso era antes de la obra consumada? Y se da cuenta cómo hay gente hablando antes de la obra consumada y la está trayendo al siglo XXI y eso ya no existe. No te cases con yugo desigual. ¿Quién es yugo desigual? Los católicos son yugo desigual. Oye, ¿pero qué no también aceptan a Cristo? Yugo desigual eran los judíos que rechazaban a Cristo. Eran los judíos que rechazaban el nuevo pacto, que rechazaban la gracia y querían vivir bajo la ley de Moisés. Ellos eran el yugo desigual. ¿Actualmente los católicos rechazan a Cristo o lo aceptan? ¿Los mormones rechazan o aceptan a Cristo? ¿Los testigos lo rechazan o lo aceptan? ¿Los herejes lo tienen o no lo tienen? Aunque no lo conocen. Entonces, ¿cuál es el yugo desigual? Las doctrinas. Yo hasta la fecha sigo conociendo a mi mujer y me sigo poniendo de acuerdo con ella. Y yo supongo que tú también. Mira cómo le das a palmaditas, Claudia, hermano. Sí, cierto, papucho. Ya nos descubrieron, ya viste. Amén. Repita conmigo, yo no fui llamado para parecerme a Jesús, ni para parecerme a Pablo, sino para expresar a Cristo de la misma manera en la que Jesús y Pablo lo expresaban. Denle un aplauso al Señor. Eso también fuerte. Solamente en la medida que conozcamos a Cristo y entendamos el propósito cumplido, vamos a poder ser ministros competentes de un nuevo pacto. Póngase en sus pies, por favor. Póngase en sus pies.
Ya se fue por ahí mi secretaria. Vamos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada de ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Los pelos están cayendo hoy, te puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Los pelos están cayendo hoy, te puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Porque me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Y tus cuerdas de amor
Hay gente que cree que en algún momento Dios perdió el control y que todo se vino abajo con la desobediencia de Adán, porque no ha entendido que Dios siempre ha tenido en su soberana voluntad el control de todas las cosas, y que así como todos salieron del Padre, todos tenemos que regresar al Padre por medio del conocimiento de Cristo y de su obra consumada en el cumplimiento del propósito eterno. Que nunca se te olvide que todo está bajo el control de Dios. Dale un aplauso fuerte. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra, a través de la cual tú nos enseñas y nos exhortas a no crear más división en aquello que tú has unido por medio de la gracia en Cristo. Tú nos escogiste en Cristo desde antes de la fundación del mundo y por gracia nos salvaste en Él. A través de su manifestación venido el cumplimiento del tiempo cronológico para ponerle fin a la ley y para traer tu reino. Y a través de esa obra consumada tú quitaste el pecado, perdonaste los pecados, quitaste la muerte, destruiste a Adán y venciste al diablo, para darnos libertad en el conocimiento de Cristo y de su obra perfecta y completa, consumada en la muerte, sepultura y resurrección de Él. Hoy te damos gracias porque estamos entendiendo, o porque hemos entendido, que hoy lo que tenemos que hacer es dar a conocer las buenas nuevas, que es Cristo, y la manera en la que en Cristo tú has cumplido, consumado, finalizado y acabado todo para estar en tu reino, en donde tú eres todo en todos. Gracias en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bueno, pues quiero agradecer a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Juan Carlos Moreno, gracias, un abrazo, mi hermano. A Marjorie, que nos ha ido allá en Barranquilla, Colombia, un abrazo para ti, para Alex Pineda también. A Taí García, muchas gracias, mi amada, un abrazo y un beso. Rosa Elia Moreno, pastora, un abrazo y un beso. Alumbrando la oscuridad, un saludo hasta Florida, un abrazo. Gloria Pérez en Huehuetoca, un abrazo y un beso. Lili Moral allá en Veracruz, un abrazo y un beso. Pastor Guarací, un abrazo, besos para toda la familia allá en Porto Alegre, Brasil. Y bueno, ya estaremos hablando próximamente para un churrasquiño. Pastor Joel Clemente, un abrazo también, mi amado. Bueno, qué bueno saludarle. Ana Mejía, un abrazo y un beso. Lidia García, besos también para ella. Natalie Ricardo, besos para ella y para todo el Ministerio del Buen Samaritano en el Centro Histórico. Jenny Benítez, un abrazo y un beso. Y para toda la gente que está siguiendo la transmisión en vivo, mi agradecimiento. Reciban un saludo, un cordial y caluroso saludo, un fraternal abrazo y un ósculo santo en el Señor. Qué bueno que nos hizo favor de acompañarnos. Lo invitamos el próximo domingo a partir del mediodía para continuar con esta edificación en Cristo. Por hoy no me resta más que agradecer el favor de su atención, deseándole que tenga un excelente fin de semana, que tenga un muy buen provecho, buenas tardes y nos vemos el próximo domingo. Siga siendo bendecido en Cristo y siga creciendo en el conocimiento de la verdad en Cristo que habita y vive dentro de usted. Buenas tardes y buen provecho.